Gracias por esta gentileza de esperar en línea, ¿sí? Bueno, empiezo al revés. ¿Cuáles son las enfermedades propias que se dan en este cambio de estación? Cuando vamos saliendo del otoño, al venimiento de la primavera, los alérgicos tenemos claro que nos afecta, pero entiendo que más allá de los alérgicos hay otras enfermedades respiratorias que empiezan a presentarse. Respiratorias son las que se empiezan a ir en invierno. A veces tenemos algunos brotes de gripe, por ejemplo, durante la primavera. Se suelen dar algunos rebrotes, sería porque brotes más importantes siempre se dan en junio, julio. Y a veces hace un piquito de vuelta también la gripe. Hemos tenido gripe también en verano, pero puede llegar a verse también en primavera. Después, como bien decías vos, las enfermedades alérgicas son muy comunes. Cuando llega la primavera es bastante típico. Y dentro de lo transmisible, uno de los eventos que también vemos, sobre todo cuando termina el invierno, empieza la primavera, también es la varicela. Generalmente también se da en esta época. La varicela, Después, bueno, yo hacía tiempo que no lo sentía, Diego, con fuerza esto. Empecé a notar, porque bueno, obviamente soy padre de 3 hijos, uno de ellos viajó a Bariloche, empezaron a caer como tromba, ¿no es cierto? Se empezaron a contagiar todos con todos. No sé si vino de allá el contagio, ya alguno se fue acá, no lo sé. Pero tengo entendido que varios colegios también, escuelas secundarias, están teniendo estos reportes. Y no solamente Paraná, sino de Concordia, de Federación. O sea que la varicela es propio de esta época y se había dado con tanta fuerza. ¿Siempre pasa, son los mismos casos? ¿O hay algún vínculo con algún problema de no vacunación por decisiones particulares o desconocimiento? Bueno, primero y principal, tener en cuenta que la varicela siempre se dan brotes, digamos. O sea, nunca tenemos casos aislados, sino que generalmente lo que ocurre es una enfermedad muy contagiosa. Tremendo. Se contagia a través del contacto directo, porque se genera unas vesículas que tienen como un líquido y eso es contagioso. Pero también se contagia por vía respiratoria y ahí lo hace una enfermedad altamente contagiosa como cualquier otra enfermedad que se transmite por virus respiratorios. Así que, en general, cuando nos notifican a epidemiología, generalmente son brotes, nos llaman de las escuelas, y nunca es un caso aislado, 2 o 3, sino que es cae todo el un curso grupo entero. completo y eso. Lo que nosotros vemos ahora, particularmente, como bien decías vos, son los grupos adolescentes. Se ve mucho en grupos adolescentes, principalmente porque si bien hay una vacuna, esa vacuna se incorporó recién en el 2015, digamos, como vacuna de calendario y prácticamente obligatoria. Nosotros Entonces todavía hay un grupo, claro, la vacunación se inició en las cortes de los chicos que habían nacido en octubre del 2013, digamos, que son de 12 años ya para arriba, no tienen muchos. Algunos sí, porque, bueno, estaba antes para el privado también. Claro, Pero es pues una nosotros vacuna que no entendía el afecta, porqué. digamos. Claro, antes esta enfermedad lo veíamos mucho más frecuente en chicos más chicos, digamos. Absolutamente. Igual que la papera Digamos, o las paperas. exactamente. Entonces es una enfermedad que se veía mucho más en los chicos más chicos, ahora lo estamos viendo en los adolescentes y bueno, tiene un poco que ver con esto, digamos. En realidad estamos viendo menos casos de lo que se veía hace 10, 20 años atrás, pero se está dando en estos grupos particulares, que son aquellos grupos que no han entrado, digamos, en la vacunación, y tampoco son las personas más grandes, como podemos llegar a ser nosotros, que ya naturalmente, no había vacuna en ese momento, pero nos inmunizamos naturalmente por eso. Claro, porque vos si tenés, y esto corregime, está el mito de que si alguna vez tuviste la varicela, ya después no la tenés más, o es mentira. No es un mito, es así. Es así. O sea, en realidad te genera una inmunidad de por vida, ya te quedan anticuerpos de por vida, digamos, que te protegen para la enfermedad. ¿Y hay alguna Hoy ya es una franja vacuna de etaria, calendario. Diego? ¿Hay alguna franja etaria en el que pueda ser grave el tema de varicela? No sé, pensando en mayores o en bebés, no sé, ¿en algún sector puede ser o afectar gravemente, dejar secuelas? Sí, es muy importante eso que vos decís, porque si bien la varicela se la asocia, es una enfermedad benigna en prácticamente la mayoría de los casos, y se la asocia como una enfermedad de la infancia que es muy benigna, en algunos grupos particulares puede llegar a generar complicaciones. A ver. Hay que tener mucho cuidado en las embarazadas, en las personas inmunodeprimidas también, o sea, en la embarazada, porque bueno, el cuadro puede ser mucho más importante, más severo, e incluso puede traer algún problema también para el bebé.
hay que tener también cuidado en las personas inmunodeprimidas o que estén con algún tratamiento que le baje, digamos, las defensas, porque también puede generarse, digamos, una enfermedad grave. Y también, como siempre, los extremos de la vida, digamos, las personas muy grandes que nunca hayan tenido y que se contagian ya de muy grande y con unas defensas más bajas, o aquellas personas, los niños muy chiquitos, digamos. Esos son los grupos que hay que tener especial cuidado y prevención a esos grupos. En concreto, ¿qué hace este virus de la varicela? ¿Cómo es que uno se erupciona en parte del cuerpo, se brota? ¿Qué es lo que produce en el organismo la varicela, el virus este? Sí, el virus lo que genera cuando ingresa al cuerpo, generalmente, ya te digo, es por vía respiratoria o por contacto directo de las vesículas, que es algo muy típico de esta enfermedad. En general, una vez que el virus ingresa al cuerpo, pasa un tiempo hasta que produce síntomas. Pueden pasar hasta 10 días. O sea que el contagio que vos te hiciste puede haber sido hace 10 días atrás. ¿Siempre, desde que estás incubando, podés contagiar? Cuando estás incubando, recién 2 días antes de que empeces con el brote, puedes llegar a empezar a contagiar. Sería la fase preclínica que le llamamos nosotros, que son 2 días antes de que la persona ya está con el sarpullido ese que se ve, las vesículas que son muy típicas. 2 días antes puede empezar el chico con febrícula, estar en un mal estado general, y como a los 2 días ya empieza a brotar. Durante ese periodo es contagioso. Por eso muchas veces el chico antes de que ya esté brotado puede contagiar, y por ahí está en la escuela, va a la escuela, y nadie sabe, cuenta, ni él sabe. Anda medio distraído, con una febrícula normal, y eso puede, digamos, hacer que se genere un brote. Y es muy, muy contagioso, digamos, prácticamente un chico que vaya a un colegio o una escuela y esté en contacto con, qué sé yo, 20, 30 chicos que no están inmunizados o que no, digamos, que son susceptibles, que le llamamos nosotros, prácticamente la mitad se va a contagiar como mínimo. Entonces hay que tener en cuenta eso, digamos, que una enfermedad altamente contagiosa, en general la mayoría de los cuadros son benignos, es muy molesta porque pica mucho. Pica mucho, claro. Por eso al paciente el prurito es lo más molesto. Y también tener en cuenta que una vez que se empiezan a secar las costras, eso va dejando como una costrita, se empieza a secar, ahí deja de contagiar y ya un chico, digamos, podría volver a la escuela. Lo más importante... Que esto en un adolescente y demás es prácticamente nulo, pero por ahí para una persona que está en actividad representa una semana de ausencia en su ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Exactamente. La recomendación de esto es el aislamiento, digamos, para no contagiar a otras personas. Es lo que se indica. Sobre todo se da mucho en el ámbito escolar y bueno, lo que se recomienda es que los padres no manden a los chicos cuando están y sobre todo en la escuela, avisar que si están en un grado o en alguno o 2 grados que están con chicos que ya empezaron con varicela, que no vayan los chicos que están con síntomas o que están con y del 2005 vos me decís que ya empezó a estar en el calendario obligatorio. 2015. 2015, nada, hace 7 años. Sí, una vacuna que se incorporó recientemente. Bueno. Sí, yo quería hacer una consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultar si es verdad este mito de que mientras más adultos sos, más fuertes son los síntomas de la varicela. Sí, pues depende, digamos, en general cuando una persona es adulta, generalmente si se contagia de varicela muchas veces, sobre todo las personas más grandes, las defensas no son las mismas de cuando uno es más chico. Entonces puede observarse cuadros más severos en personas más grandes, digamos, mayor edad. Sin embargo, ya te digo, nuestra preocupación siempre más grande está, sobre todo en los chicos más chiquititos, sobre todo los menores de 2 años, por ahí, que son los que más síntomas pueden llegar a tener, y también en las embarazadas o en los inmunodeprimidos. Esas personas que estén con algún tratamiento para bajar la inmunidad, digamos, entonces alguna enfermedad grave también que disminuya mucho la inmunidad, son los grupos de riesgo que más nos preocupan. Eso para tener en cuenta. Salgamos de la varicela, nos queda claro. O sea que las recomendaciones donde esté uno apestado, métanse todo en grupos, enciérrense en una pieza una semana, vivan de joda, inmunícense todos de por vida y salgan para adelante. No, es un chiste. Pero muchos pensaban así antes, las abuelas pensaban así, De hecho era una... Yo siempre lo comento eso, pero era una de las recomendaciones que daban las abuelas, era casualmente agarrarse la enfermedad. Lo mismo pasaba con sarampión. Tal cual.
Entonces juntaban a todos los chicos que estaban enfermos porque ya se inmunicen. A mucharlo toda la misma pieza. Pero tenían el conocimiento de que no es un mito, de que una vez que ya tenía la enfermedad ya no se daba más. Entonces era mejor cuando el chico estaba bien, que vos lo tenías controlado, que se enferme en ese momento y no que se enferme. Y no que sea grande. Hoy, gracias a Dios, tenemos vacunas que no es necesario enfermar a la gente para evitar tener. Bueno, ¿y sigue siendo la vacuna tan efectiva como si te contagias de chiquito y te inmunizás de por vida o no? Sí, la vacuna es un punto importante. Son 2 dosis de vacuna. Esto hay que tener en cuenta. Al inicio del programa se aplicaba solo una, ahora se indicaron 2. Con una sola dosis tenés un 80% de efectividad, digamos. Si subís a 2 dosis ya llegás casi al 90%, superás el 90%. Existen casos de chicos que están vacunados y han tenido igual varicela, pero es muy poco frecuente y la varicela es muy leve, digamos. Es muy leve, tienen síntomas muy leves, incluso se cree que contagian menos. Incluso. Claro. Pero puede haber, hemos visto, sí, algunos, digamos, que le llamamos fallos vacunales, algunos chicos que han estado vacunados e igualmente han tenido, pero estos son casos excepcionales. ¿Qué otros registros tenemos de brotes, virus o enfermedades en este cambio estacional? Bueno, nosotros vinimos con un brote importante de influenza de gripe A. Tuvimos durante este invierno, sobre todo el pico más alto lo tuvimos en agosto y eso empezó a caer mucho. Después ahora lo que empezamos a ver es un aumento de otros virus respiratorios que no son influenza, como sincicial respiratorio, algunos virus también que producen resfríos, que son bastante comunes también en esta época, que empezaron a aumentar ahora durante esta temporada. Y otra cosa que bueno, que estamos ahora ya, hay que tener en cuenta, y que quiero aprovechar también, ya los municipios, muchos municipios ya no están, ya nos estamos comunicando porque ya están empezando a trabajar con el tema dengue. O sea que ya empezamos ahora, empieza la temporada del calor, así que ya estamos trabajando y hablando con los municipios para que ya empiecen con las actividades de cacharrización y tal, y lo que tiene que ver con prevención de dengue. Y bueno, en relación a lo transmisible es eso. Hemos visto también algunos brotes de papera. ¿Esa es lo mismo que la varicela? ¿Una vez y nunca más? En general sí, es una enfermedad que se da una sola vez. Hay una vacuna también, que es la triple viral. Pero bueno, en algunos lugares hemos tenido algunos, no tanto como varicela, porque varicela es mucho más común y se ve mucho más, pero también hemos tenido varios llamados de escuelas por algunos pequeños brotes de papera. La mayoría de los chicos estaban vacunados, pero por ahí aparecen 2 o 3 casos que también no... La papera sí hace mucho tiempo que está la vacuna en el calendario. Sí, la vacuna de la triple viral ya prácticamente todos deberíamos estar inmunizados, pero siempre encontramos algún que otro no vacunado. Y algún de adolescente de un lado, que había que tener cuidado de no moverse por si se descendía a algún otro lugar. No sé si era mito o realidad eso también. Exactamente, puede producir algunas infecciones, es raro, pero puede llevar a inflamaciones de otros órganos, incluso, bueno, lo que se llama la orquitis, digamos, que es la inflamación de las gónadas masculinas, que eso puede llegar, digamos, también a generar una infección que se producía por la papera, por eso había también mucha preocupación, pero básicamente lo que produce una inflamación de las glándulas parótidas que generan esa típica sintomatología cachete de Kiko. La papera. Los famosos cachetes de Kiko. Sí, yo le quería preguntar, usted mencionó la gripe A, ¿cuáles serían las características de la gripe A para uno saber, y bueno, cuándo es necesario no acudir a un sanatorio? Bueno, la gripe A uno no se va a dar cuenta, digamos, no tiene una característica clínica por la cual uno se dé cuenta que tiene qué tipo de gripe. Digamos. En general, las personas empiezan con todos los cuadros respiratorios virales, con un dolor de garganta, pueden llegar a tener fiebre, un poco de tos seca, y el cuadro en general comienza así, después, bueno, viene el malestar general, la fiebre alta, la persona tiene dolores musculares, ya requiere mucho cansancio, y eso es típico de una gripe que dura 3-4 días y se va. Ahora, para nosotros, para los epidemiólogos, nosotros después tomamos muestras de esos virus y nos fijamos si es A, B, o qué características tiene, porque después, bueno, eso tiene que ver más que nada con el componente de la vacuna. Pero desde el punto de vista clínico, hoy día no es tan importante, digamos, distinguir si uno tiene gripe A, gripe B o qué tipo de gripe tiene.
nosotros, bueno, como estamos en epidemiología, nosotros sí hacemos un seguimiento de cuál es el virus que está predominando para saber si está el componente dentro de la vacuna, dentro de. Entonces, básicamente el paciente lo que tiene que, cuando consulta, lo más probable es que le den algún tratamiento sintomático, lo manden a la casa y le digo que mientras esté con síntomas va a contagiar, así que no concurrir a los lugares donde puede llegar a contagiar gente. Eso sería básicamente la indicación. Ahora, cuando una persona sí tiene que preocuparse, es cuando esa fiebre aumenta, cuando ya empieza con falta de aire, si es un chico, si lo ve agitado, si ve que el chico ya no come, o que hay algún síntoma que nos esté alertando de que esa gripe podría llegar a evolucionar a una neumonía, que es la complicación más común, digamos, de la gripe. Bueno, y después, Entonces, perdón. si lo vamos a mandar a la casa, pero siempre teniendo en cuenta estos síntomas de alerta que le llamamos nosotros, de concurrir rápidamente si es un chico o una persona muy grande, si sigue con algún síntoma de esas características, consultamos mucho más rápido. ¿Y el COVID desapareció? No, que todo el mundo estuvimos encerrados y de la noche a la mañana pasó el cuco, pasó... ¿O qué pasó? El COVID... ¿Qué fue la verdad? O sea, ¿tan rápido nos inmunizamos por el gran proliferar de las vacunas? ¿O tenían razón aquellos médicos en los cuales decían que había que generar la inmunidad de rebaño? No, a ver, la inmunidad de rebaño se iba a dar sí o sí, digamos, todos íbamos a tener COVID en algún momento, eso era así. El tema es que era mejor tener COVID estando vacunados, porque la vacuna lo que hacía es disminuir el riesgo de internación, sobre todo. Durante el COVID nosotros tuvimos, digamos, muchas personas que fallecieron, sobre todo personas jóvenes, personas menores de 50 años, personas entre 50 y 60, que digamos, generalmente una gripe no le producía un cuadro que requiere internación, digamos, en una terapia. De hecho, a nivel nacional se hizo un estudio para evaluar lo que se llama el exceso de mortalidad, y nosotros en nuestro país entre 2020 y 2021 tenemos lo que se llama un exceso de mortalidad. Tuvimos más muertos en general de todas las enfermedades durante ese periodo que cualquier otro año. Entonces claramente hubo un impacto. Yo me acuerdo, nosotros en nuestra provincia llegábamos a tener alrededor de 110, 120 fallecidos por semana, digamos, por COVID, lo cual es, para una enfermedad respiratoria, es muchísimo, digamos. Sí. O sea que tuvo un impacto muy grande. Cuando llegaron las vacunas, lo que se observó fue que fue disminuyendo mucho la internación, sobre todo en los grupos más jóvenes, las personas más jóvenes, las personas que no estaban dentro de los grupos de riesgo, y las personas que estaban dentro de los grupos de riesgo también disminuyó muchísimo la internación. Seguimos viendo COVID, seguimos viendo casos que se confirman de COVID, pacientes que están internados, pacientes que requieren terapia, sigue viendo. Lo que pasa es que ya no es en la cantidad que se veía en la época que no estaba la vacuna. Y a su vez hay que tener en cuenta que prácticamente se vacunó en nuestra provincia por lo menos más del 90% de la población. O sea que prácticamente toda la población se vacunó en un periodo muy corto, casi menos de un año se vacunó prácticamente toda la población, por lo cual eso implicó que disminuya muchísimo la internación, los cuadros graves, y hoy ya tenemos unas variantes que son las que están circulando, que ya todos en algún momento hemos estado en contacto con esa variante. Bien. Se sigue investigando, se sigue viendo a nivel mundial si el virus va mutando, si se va modificando, y si se va modificando sobre todo la epidemiología, si no aparece algún virus que sea más grave o algún virus que evada la inmunidad de las vacunas. Pero por el momento seguimos teniendo casos, pero casi como cualquier otro virus respiratorio, digamos, de los que tenemos habitualmente durante el invierno. Diego, ha sido muy amable como siempre. Desde ya muchísimas gracias. Entonces ahora lo que viene es, de acá para el mes entrante, el trabajo mancomunado con los municipios por el tema del dengue, Zika, etcétera, etcétera, el mosquito. Exactamente, en nuestra provincia es un tema importante, obviamente que siguen los otros temas, como siempre, los no estacionales, por llamarlo de alguna manera, pero dentro de lo estacional lo que le tenemos que prestar más atención durante el verano tiene que ver con esta enfermedad transmitida por vectores principalmente. Gracias, Diego, un abrazo grande. No, gracias a vos, nos vemos.